Bueno, compañeritos, esto se terminó. Listo. Bueno, el ejercicio que hicimos hace 8 días, pues es una abrebocas a lo que es la metodología de la investigación. Pero este componente de metodología de la investigación es un universo. Les mencionaba Roberto Hernández Sampieri, Metodología General de la Investigación. Qué bacán. Ese libro está gratis en internet. Yo les mencionaba, les decía. Qué bueno que lo tengan, para que puedan vacaciones, le den la leidita y podamos romper un paradigma que tenemos frente a este término. Porque yo pienso que eso es un paradigma, no sé a ustedes, pero es un paradigma que a mí me lo crearon desde primaria, me lo crearon desde el colegio. Y siempre estuve yo convencido de que la investigación la hacían unos pocos, que la investigación era simplemente tarea de científicos. Y gracias a ese concepto que se fue creando poco a poco en la academia, en los colegios, en las mismas universidades, gracias a ese concepto, pues la investigación empezó como a desligarse, del quehacer de la academia. Y por eso yo les mencionaba el famoso el triángulo de Sábato, donde establece unas responsabilidades al gobierno, unas responsabilidades a las empresas y unas responsabilidades a la academia y a las universidades. Y si ustedes observan, tiene sentido y tiene razón de ser que la teoría esté planteada en un triángulo, porque todos sus vértices deberían permanecer unidos. ¿Ya? Entonces, el gobierno genera políticas públicas ¿para qué? Para que los empresarios puedan invertir y puedan desarrollar conocimiento. Y para que la academia pueda desarrollar programas de formación acorde a las necesidades de una sociedad. Por eso la formación académica no debería ser por oferta, sino por demanda. ¿Me hago entender? Yo debería formar profesionalmente en el Quindío, profesionales, valga la redundancia, que necesite el Quindío, en el ejercicio gerencial, en el ejercicio empresarial. Listo. Entonces, el gobierno, las políticas públicas, esa es su función. ¿Para qué? Para que los empresarios inviertan y para que la universidad desarrolle sus programas. Y la universidad debe desarrollar programas de investigación que le permita a los empresarios conocer el contexto, conocer el entorno y poder invertir. Si ustedes ven un modelo que es de admirar y es de reconocer en Colombia, es Antioquia, Medellín. Medellín tiene modelos de competitividad desarrollados por las mismas empresas. Por ejemplo, la Ruta N es de Medellín y es creada por empresarios de la mano de las universidades. En Antioquia, el empresario es feliz trabajando de la mano de la academia, de las universidades y del SENA. Tristemente hay que decirlo, en el departamento del Quindío hay muchos empresarios que prefieren mejor pagar la multa que vincular un pasante del SENA, un estudiante del SENA, un aprendiz. Mucho menos trabajar de la mano con las universidades. Entonces, esta tarea que tiene la universidad es de decirle a ustedes, venga, Manuela, es que usted debe desarrollar habilidades de investigación. Laura, usted tiene que saber muy bien cuál es el enfoque de la investigación formativa. Es romper el paradigma de que a la aula se viene a absorber información. Eso quedó replanteado hace mucho rato. Porque para lograr que la información se convierta en conocimiento, yo tengo que llegar a ella. Yo no tengo que ser una esponja que me esté llenando de información. Recuerden este adagio que es muy común. El que tiene la información tiene el poder, dice el adagio, ¿cierto? Realmente el que tiene el poder es el que tiene el conocimiento, no el que tiene la información. Porque el que tiene la información y no sabe para qué le sirve, no le es útil de nada. Realmente tiene el poder el que ha logrado que a través de un dato se obtenga información y a través de esa información se tenga conocimiento. Entonces, lo que se pretende con este corto abrebocas para definir el concepto de la metodología de la investigación es decirle precisamente a usted como educando que su proceso de educación está fundamentado acá, no en la carreta que yo le esté echando, en este modelo. Y mencionábamos que en el modelo del método científico, la investigación empieza en la observación. En la observación.
En el modelo de la metodología de la investigación, su investigación empieza con una idea. ¿Dónde empieza su proyecto de grado, Valentina? En una idea. Y el ejercicio que hicimos hace 8 días fue, yo planteé mi propia idea. Y les dije a ustedes, cada uno de ustedes plantee su propia idea de investigación. Entonces, ¿cómo generar una propuesta de investigación a través de una idea? Iniciando por una pregunta problemática. ¿A qué enfoque problemático le voy a dar a esa idea de investigación? Y voy desarrollando una secuencia lógica. Entonces, el miércoles pasado planteábamos la idea de investigación, formulábamos un problema y lo fundamentábamos, es decir, lo argumentábamos a través del planteamiento. Recuerden que la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Formulación del problema. Y contar el cuento del problema se llama ¿cómo? Contar el cuento del problema. Argumentar el planteamiento. Plantear el problema es contarlo de manera argumentativa. Es decir, ese planteamiento del problema tiene que ir acompañado de cifras, de indicadores, de elementos que determinen que efectivamente hay un problema de investigación. Luego dijimos, después de definir ese problema, planteándolo y formulándolo, entonces ya tengo la capacidad de ir a definir unos objetivos. Y de ahí se va desarrollando la secuencia lógica. Después de tener unos objetivos, yo tengo que definir el por qué y el para qué, o sea, justificar la investigación. Y existen 4 tipos de investigación: investigación tecnológica, investigación social, que es la más común, investigación teórica, investigación metodológica, justificación metodológica. Salomón, existen varios tipos de justificación, ¿ya? Que muy seguramente en otra asignatura los alcanzaremos a desarrollar todo. Hay que saber, compañeritos, formular los objetivos brevemente para que hagamos el ejercicio de hoy y podamos ir a que avancemos con los entregables. Existen objetivos prácticos y existen objetivos de investigación. Los objetivos prácticos son los que tienen que ver con proyectos. Y como su nombre lo indica, los objetivos de investigación son los que tienen que ver con programas de investigación o con proyectos de investigación. ¿Qué elemento define la orientación de un objetivo? El verbo. ¿Qué elemento define la orientación de un objetivo? El verbo. No es lo mismo decir analizar que mejorar. ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Entre analizar y mejorar. Si tú estás planteando una propuesta, ¿hasta cuál es el alcance de este y cuál es el de este? ¿Qué comprendería analizar? Ya, leerlo, comprenderlo, entenderlo, determinarlo, desglosarlo, ya. ¿Y qué comprendería en el alcance mejorar? Exactamente, exactamente. Entonces, este objetivo que es analizar es simplemente de aplicación de una metodología. ¿Ya? Lo decía Lau. Por ejemplo, indagar. ¿Ya? ¿Cómo lo logro? A través de consultas bibliográficas, a través de análisis de datos. Pero cuando yo digo mejorar, es porque voy a intervenir o voy a generar una acción práctica. Lo explico ya con un ejemplo para que terminemos y hagamos el corto ejercicio de hoy. Lo explico con un ejemplo. Una niña nuestra desarrolló su proyecto de grado con análisis del sistema de salud y seguridad en el trabajo en empresas públicas de Armenia. Entonces, el título del trabajo de ella, recuerden en el jueguito que les hice acá, el título del trabajo de ella empezaba por análisis. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el verbo del objetivo ahí? Te lo acabo de decir. O sea, es tan obvio y tan tonta la pregunta que la respuesta es esa. Si el verbo en el título, oye niños, compañeros de lucha, van a volar ya. Si la palabra que estoy utilizando en el título es el verbo conjugado análisis, pues el verbo del objetivo será enseñar. Sería analizar, que es verbo en infinitivo, ¿cierto? Entonces, la compañera desarrolló el trabajo del título decía análisis del sistema de salud y seguridad del trabajo en empresas públicas de Armenia. Lógicamente el verbo del objetivo general, analizar. Analizar.
Y encontré en uno de los objetivos específicos que decía mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas públicas de Armenia. Entonces, no era coherente este verbo de un objetivo específico con este de un objetivo general. O sea, el verbo que yo utilice en el objetivo general deberá ser una sombrilla para los verbos que yo utilice en los objetivos específicos. ¿Ya? Porque este verbo mejorar supera el verbo analizar en cuanto a la acción. Si yo estoy diciendo mejorar, estoy superando lo que estaba esperando de mi propuesta de investigación. ¿Correcto? Listo. Brevemente, en 15 minuticos hacemos el resto. Que nos queda el video ahí guardado. Monté unas diapositivas ahí. Ya ese computador me las está como dañando. Sin embargo, les voy a mostrar para dejarles una gran conclusión de este módulo. Esta es la gran conclusión de este módulo. María José. Dígale que nosotros también ya nos vamos. Bueno, estas diapositivas se dañaron, entonces vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer muy breve. La gran conclusión de este módulo es, yo no puedo hablar de investigación si no hablo de lectura. Yo no hablo de investigación formativa, no hablo de formación superior, no hablo de educación, si no estoy concentrado y no estoy centrado en este concepto. Y las cifras hablan por sí solas. Colombia no alcanza al 1% a un libro por ciudadano año. O sea, la media nuestra es de 0,9 libros año por persona. Mientras que hay países de 4 o 5 libros por persona año y hasta más. Quiere decir que estamos lejos de esa media. Entonces, el principal componente de la investigación formativa es la lectura. Y esa lectura enfocada en un componente que se llama comprensión de lectura. Comprensión de lectura o comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión de lectura? A ver. ¿Qué dice Juan? Entender lo que se está leyendo. ¿Cierto? Esa sería como la gran definición. Comprender la lectura es, en términos homologables, es entender lo que se lee. Técnicamente, la comprensión de lectura es una relación íntima. Es una relación íntima entre un lector y un texto. ¿Y por qué es una relación íntima? Porque permite la construcción cognitiva del ser. O sea, tú puedes leer un libro y la verdad y leer el mismo libro y las dos tienen conceptos diferentes. ¿Ya? Por eso la relación es íntima. Y para que esa relación se dé, para que esa relación íntima se dé, debe existir una cosa que es muy importante en la comunicación y se llama el código común. ¿A qué haré referencia a ese código común? Que debe existir un código común entre el texto y el lector. ¿Cuál sería el primer componente de código común más común? El idioma. El idioma. Es decir, si yo tomo un libro en mandarín, quedé sano, porque no está ese código común. Y ese código común se construye a través de modelos mentales. Modelos mentales. Y los modelos mentales son los que nosotros vamos construyendo a lo largo de la historia de nuestra vida, de nuestra formación académica. Ya, yo por ejemplo digo, oye, tan linda la mamá. ¿Ustedes en cuál piensan?
Exactamente, porque es la que ustedes, fue el modelo mental que creció allá en su cerebro. ¿Ya? Yo pienso en la mía. Si yo digo, esta silla, inmediatamente en su mente no va a aparecer una tabla con cuatro patas. No, aparece ese modelo. Entonces, la lectura, primero, ese código común y esos modelos mentales, que es lo que nosotros hemos creado. Y lo segundo, esa misma lectura es la que me ayuda a mí a consolidar y a crear modelos mentales. Es decir, la lectura me permite a mí argumentar. La lectura me genera léxico, me genera capacidad de comunicación. ¿Cuál es la mejor forma de aprender ortografía? Leyendo. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a utilizar signos de puntuación? Leyendo. Y listo. Brevemente. Entonces, como eso está dañado ahí, existen tres tipos de comprensión lectora. ¿Quién recuerda la primera? La vimos para el colegio. Como el muñequito del boletín del consumidor. Tal cual. Tal cual, tal cual. Comprensión literal. Papá literal, me dice mi hija, papá literal. ¿Qué significa literal? Lo que dice ahí. ¿Ya? Lo que dice ahí. Entonces, en esas pruebas que uno presenta, las pruebas SaberPro, las pruebas del Estado, muchas de las preguntas están orientadas en estos tres componentes, en los tres componentes de la comprensión lectora. Primero, la comprensión literal. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros muy poco, es decir, o no muchos, desarrollan habilidad de memoria cortoplacista. Entonces yo leo un texto de 2 párrafos y aquí me preguntan cualquier cosa que está escrita arriba en el primer párrafo. ¿Y qué tengo que hacer? Devolverme a leerlo, ¿ya? O porque no lo entendí, o porque le presté atención, o porque cuando estaba leyendo el párrafo me sonó el celular, o porque no estoy aplicando técnicas de estudio y herramientas de estudio apropiadas. Entonces, literal. Literal hace referencia a elementos propios del texto y que aparecen de manera textual, valga la redundancia. Luego, viene el componente de lectura inferencial. Yo infiero, yo intuyo qué. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Juan tiene 19 años. Se graduó hace 3 años de bachillerato. No ha podido ingresar a la universidad por situaciones económicas, por situaciones de desempleo. Pregunta literal, ¿cuántos años tiene Juan? 19. Pregunta diferencial, ¿en qué año se graduó Juan? Exactamente. Diferencial. Ahí no dice que se graduó en 2022. Dice se graduó hace 3 años. Entonces, son aquellos componentes de la lectura que me permiten a mí intuir la respuesta. Y ahí se va como complicando el componente de comprender lo que se lee. Pero en el literal, porque lo encuentro en el documento. En el inferencial, yo tengo que hacer uso de otras herramientas, de otras capacidades. Y viene el componente más complejo, que es la comprensión crítica de la lectura. La comprensión crítica de la lectura es el momento en el cual yo fijo una posición. Es el momento en que me permite a mí, esa misma lectura, emitir unos juicios de valor frente a unos temas específicos. Entonces, ¿cuántos años tenía Juan? 19 años. ¿En qué año se graduó? Inferencial. ¿Cómo considera usted que está la educación en Colombia? Cuando mencioné que Juan no ha podido entrar a la universidad porque está desempleado, porque no tiene ingresos, porque no tiene recursos. Entonces, usted debe fijar una posición. Y a eso es lo que se llama la comprensión crítica de lectura. ¿Listo? Bueno, brevemente, para que nos vayamos. Un ejercicio cortico. Yo lo que quiero con esto simplemente es, compañeritos, decirles que si no leemos, nos vamos a quedar muy cortos en todo. Sencillito. Esa sí me le ponen el nombrecito por ahí arriba.
Bueno, yo voy cerrando acá. Vamos liquidando esta asignatura. Este computador no me gusta, me daña las diapositivas.